Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos y que sinceramente ha dado mucho de qué hablar. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente en una confesión que ha resonado con fuerza: Demet Özdemir, no puedo vivir sin Can Yaman. Así es, vamos a explorar las profundidades de esta supuesta declaración, qué significa realmente y si detrás de ella hay una verdad, o solo un rumor más que alimenta la maquinaria mediática. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de estas dos estrellas, y créanme, este vídeo les va a encantar. Pero antes de sumergirnos en el drama y las pasiones, quiero hacerles una invitación especial. Si aún no lo han hecho, los animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos contenido fresco, interesante y sobre todo, que sabemos que les encanta. Presionen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. El título de Demet Özdemir, no puedo vivir sin Can Yaman, suena bastante fuerte, ¿verdad? A primera vista podría interpretarse como una declaración de amor eterno, una dependencia emocional total, o simplemente una frase sacada de contexto para generar titulares. Y precisamente eso es lo que vamos a analizar. Para empezar, es fundamental entender el contexto en el que esta supuesta confesión habría surgido. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su fama se disparó gracias a su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a una pareja cuya química en pantalla era innegable. Y precisamente esa química, esa conexión tan palpable, traspasó la pantalla para muchos de sus seguidores, quienes rápidamente los shippearon y desearon verlos juntos en la vida real. Con el paso del tiempo, los rumores sobre un posible romance entre ellos no cesaron. Se les veía juntos en eventos, se compartían fotos en redes sociales, y cada interacción entre ellos era escrutada al detalle por la prensa y los fans. Hubo un periodo en el que su relación parecía más que confirmada, llenando las páginas de las revistas y las tendencias en redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no duran para siempre. La relación entre Demet y Can, si es que llegó a ser una relación formal y pública, fue intensa pero al parecer, efímera. Tras un tiempo las noticias cambiaron y se empezó a hablar de una ruptura. Y ahí es donde entra en juego la frase que nos ocupa hoy. ¿De dónde salió la idea de que Demet Özdemir dijo no puedo vivir sin Can Yaman? Una de las hipótesis más fuertes es que esta frase, o una muy similar, provenga de una entrevista o una declaración que Demet hizo en un momento de profunda admiración por Can Yaman como profesional, o tal vez, en un contexto de amistad muy cercana y genuina. Es muy común que los actores elogien a sus compañeros de reparto, y cuando la conexión profesional es tan fuerte, pueden surgir frases que expresan la importancia de esa colaboración. Por ejemplo, podría haber dicho algo como, no podría haber hecho este personaje sin su apoyo, o la química que tuvimos fue algo que me permitió darlo todo en el set, y en ese sentido, no puedo imaginar esa experiencia sin él. Si esta fuera la interpretación, estaríamos hablando de un profundo respeto y reconocimiento profesional, más que de una dependencia amorosa. Y esto es crucial para entender la sutileza del lenguaje y cómo los titulares pueden manipular las palabras. En el mundo de las noticias del corazón, una frase como no puedo vivir sin, se convierte instantáneamente en una bomba de titulares, omitiendo el contexto que le da un significado completamente diferente. Otra posibilidad es que la frase haya surgido de un rumor o de una fuente anónima que nunca fue confirmada por ninguno de los dos. Los paparazzi y las redes sociales a menudo son caldo de cultivo para especulaciones, y a veces, un rumor bien construido puede parecer una verdad. En la era digital, una frase inventada puede volverse viral y ser aceptada como real por miles de personas, simplemente por repetición. También es importante considerar la posibilidad de que la frase haya sido pronunciada en un momento de vulnerabilidad o de nostalgia, quizás después de que su relación hubiese terminado. A veces, cuando extrañamos a alguien o valoramos lo que tuvimos, podemos expresar sentimientos de manera muy intensa. Si Demet realmente dijo algo así en un ámbito privado o en una entrevista muy personal, y esa frase se filtró, entonces tendríamos una capa más de complejidad a la historia. Ahora bien, analicemos la figura de Can Yaman. Él, al igual que Demet, es un actor con una carrera meteórica.
Su carisma y su físico lo han convertido en un ídolo para muchos, y su fama ha cruzado fronteras, cautivando a audiencias en Italia, España, América Latina y otros lugares. Su estilo de vida y sus relaciones sentimentales también han sido objeto de constante escrutinio mediático. La especulación sobre su vida privada es tan intensa como la de Demet, y esto, naturalmente, crea un vínculo entre ambos en la narrativa de los medios. ¿Qué significa para Demet Özdemir decir, no puedo vivir sin Can Yaman en un sentido más literal, es decir, como una declaración de amor o dependencia emocional? Si bien es posible que haya existido una relación amorosa entre ellos, y que hayan tenido sentimientos muy fuertes, la frase no puedo vivir sin es, en el lenguaje común, una expresión hiperbólica. Pocas personas en el mundo real, incluso en relaciones muy profundas, se refieren a sí mismas literalmente como incapaces de vivir sin otra persona. Solemos usar estas frases para enfatizar la importancia de alguien en nuestras vidas, el impacto positivo que tiene, o la profundidad de nuestros sentimientos. Es decir, si Demet lo dijo en el contexto de una relación, podría haber sido una forma de expresar lo mucho que significó Can para ella en ese momento, como él la inspiró, la hizo feliz, o como su presencia era un pilar fundamental en su vida. Pero eso no necesariamente implica una incapacidad literal de funcionar sin él. Las personas son resilientes y la vida sigue incluso después de rupturas dolorosas o de amores intensos. Además, pensemos en la carrera de Demet Özdemir. Ella es una actriz consolidada y talentosa por derecho propio. Ha tenido éxitos antes y después de su participación con Can Yaman. Su carrera es fruto de su esfuerzo, su talento y su dedicación. Por lo tanto, una declaración de esa magnitud, si fuera literal, podría poner en duda su propia autonomía y su capacidad para triunfar independientemente. Es por eso que la interpretación más probable, y la que da más sentido a su figura pública, es que la frase se refiera a la importancia de Can en un contexto específico, ya sea profesional o en una etapa de su vida. Los medios de comunicación, especialmente en el ámbito del entretenimiento, tienen una habilidad especial para tomar declaraciones y convertirlas en lo que mejor vende. Un título sensacionalista atrae clics, genera debate y mantiene a la audiencia enganchada. Es un juego que se repite una y otra vez. Por eso es fundamental que como espectadores, seamos críticos y analicemos la información que recibimos. No todo lo que se publica es necesariamente cierto, y a menudo, la verdad es mucho más matizada de lo que parece. Volviendo a la frase en sí, Demet Özdemir, no puedo vivir sin Can Yaman. Si la escuchamos o la leemos, debemos preguntarnos, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Hay alguna prueba contundente? Sin estas respuestas es muy difícil afirmar categóricamente que Demet haya hecho una confesión literal de dependencia emocional. Podríamos incluso plantear la hipótesis de que esta frase sea una estrategia de marketing, o que haya sido inventada por los medios para mantener viva la llama de la especulación sobre su relación. En el mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, a veces se crean narrativas para mantener el interés del público. Lo que sí es innegable es la conexión especial que existió entre Demet Özdemir y Can Yaman en pantalla. Su trabajo en Erkencikus fue excepcional y marcó un antes y un después en sus carreras. Esa química fue real, y es natural que los fans hayan deseado que esa magia se extendiera a la vida real. Y es precisamente esa conexión, esa admiración mutua que se percibía, lo que alimenta rumores como este. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de todo esto? En mi opinión, y basándome en la información disponible y en la lógica de cómo funcionan los medios, es muy probable que la frase «no puedo vivir sin Can Yaman» no sea una confesión literal de dependencia emocional por parte de Demet Özdemir. Es más probable que sea una frase sacada de contexto, una exageración periodística, un rumor sin fundamento, o una expresión de profunda admiración profesional o personal en un momento específico. Demet Özdemir es una artista talentosa y una mujer fuerte, y aunque haya podido tener sentimientos profundos por Can Yaman, es improbable que su vida entera dependa de él. El éxito que ha alcanzado y que sigue alcanzando demuestra su propia valía y su capacidad. En resumen, hemos explorado el origen y las posibles interpretaciones de la enigmática frase Demet Özdemir, no puedo vivir sin Can Yaman. Hemos analizado el contexto de su fama, los rumores que los rodean y la forma en que los medios de comunicación a menudo manipulan las palabras para crear titulares.
Concluimos que si bien es posible que hayan existido sentimientos intensos entre ellos, la frase probablemente no sea una confesión literal de dependencia, sino más bien una expresión de adiem. Iración, una frase sacada de contexto o un simple rumor. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet realmente dijo eso? ¿Cómo interpretan ustedes esa frase? Dejen sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, y sobre todo, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.